Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Ya estamos todos. John Jairo no ha llegado. Pero comencemos. Sí, César. Compañeros, muy buenas tardes. Entonces estamos convocados para 4 sesiones extraordinarias, 2 proyectos de acuerdo. Estamos estrenando nuevos funcionarios, Gabriela López, nuestra nueva secretaria, y el doctor Mauricio González, nuestro nuevo jurídico. Ya les podemos compartir el número telefónico para que cualquier consulta, cualquier duda, entonces se comunican con nuestro jurídico. Gabriela, por favor, el orden del día. Sí, perdón. Llamemos a lista de verificación del quórum. Buenas tardes, señor presidente. Verificación de quórum para el 21 de enero de 2026. Arredondo Ricón Daniela. Muy buenas tardes para todos, presente. Cardona Echeverry José Albino. Presente. Castaño González Sebastián. Buenas tardes para todos, Co- presente. Correa González Daniel. Muy buenas tardes para todos, presente secretaria. García Álvarez John Steven. Secretaria, buenas tardes, honorables concejales, buenas tardes, al jurídico, buenas tardes, a quienes se conectan a través de las redes sociales, presente, y a los administrativos, presente, secretaria. García Franco José Ricaute. Buenas tardes, honorables concejales, personal administrativo, al jurídico del consejo, a la secretaria iniciando sus labores nuevas en el consejo, bienvenida. A las personas que nos ven en las redes sociales, presente secretaria. Herrera López Aleida. Cordial saludo para todos, presente secretaria. Loaiza Rodríguez John Jairo. Osa Giraldo Federman. Una excelente tarde, compañeros. Qué bueno volver a integrarnos, a encontrarnos. Al jurídico Mauricio, a Gabriela, bienvenida a nuestra secretaria, a la familia del consejo, a Jonathan, a quienes están en las redes, a su hija, presente. Disculpas. Pineda Ramírez Amanda. Muy buenas tardes, honorables concejales, al personal administrativo del consejo, a nuestro nuevo jurídico, a la secretaria, a quienes nos ven a través de las redes sociales, presente secretaria. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Presente, buena tarde. Rendón Otálvaro Gabriela. Muy buenas tardes para todos, un feliz año. A todas las personas que también nos ven a través de las redes sociales, al nuevo jurídico, Gabriela, secretaria, presente. Restrepo Arbeláez César Augusto. Muy buenas tardes para todos, presente, señora secretaria. Riascos Montes Alejandro. Muy buenas tardes para todos los compañeros, feliz y próspero año 2026 para todos, presente secretaria. Vera González Héctor Alfonso. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenido a todos los nuevos que entran en la administración de este consejo. Presente, señor secretario. Gracias. Loaiza Rodríguez John Jairo. Ausente. Hay quórum, señor presidente. Por favor, dar lectura al orden del día. Orden del día para la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal a realizarse hoy, miércoles 21 de enero de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal.
Tercero, lectura del decreto 6 del 20 de enero de 2026, por el cual se cita al Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal a sesiones extraordinarias. Cuarto, instalación de las sesiones extraordinarias para el mes de enero de 2026 por parte del señor presidente del Consejo Municipal. Quinto, presentación y sustanciación de proyectos de acuerdo para primer debate. Sexto, comunicaciones. Séptimo, proposiciones. Octavo, asuntos varios. Se abre la discusión para el orden del día. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Por favor, votación nominal, secretaria. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Positivo. Castaño González Sebastián. Positivo. Correa González Daniel. Positivo, secretaria. García Álvarez John Steven. Positivo, secretaria. Gracias. García Franco José Ricaute. Positivo, secretaria. Herrera López Aleida. Herrera López Aleida. Positivo, secretaria. Positivo. Loaiza Rodríguez John Jairo. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretaria. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Sí. Restrepo Arbeláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretario. Con 14 votos positivos y un ausente, ha sido aprobado el orden del día. Se le reconoce la presencia al honorable concejal John Jairo Loaiza. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal. Reclinada con mágico hechizo en las faldas del Ande antioqueño, a mis hijos las sendas enseño que a la gloria conducen y al bien, y las horas les muestro en que puedan pronunciar con orgullo mi nombre y mi fama los pueblos asombre y coronen con lauro mi sien. Por la senda marcha Santa Rosa, del progreso servida de luz, del progreso cristiano que ostenta como emblema el hacha y la cruz. En sublime y estático arrobo me contemplan con faz placentera las montañas de blanca cimera y se gozan al verme feliz. En hermosas mañanas he visto cuando el monte sus campos iriza, saludarme con blanca sonrisa y amorosas miradas el Ruiz.
Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Tercero, lectura del decreto 6 del 20 de enero de 2026, por el cual se cita al Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal a sesiones extraordinarias. Bueno, decreto 6 del 20 de enero de 2026, por el cual se cita al Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal. Por favor, darle lectura. Decreto 6 del 20 de enero de 2026, por el cual se cita al Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal a sesiones extraordinarias. Artículo primero. Convocar al Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal a 4 sesiones extraordinarias, las cuales deberán cumplirse entre el miércoles 21 de enero al 30 de enero de 2026. Artículo segundo. Durante el periodo de sesiones extraordinario al cual se le convoca al Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal, se ocupará exclusivamente de los siguientes proyectos de acuerdo: por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, por el cual se otorgan beneficios tributarios transitorios en materia de sanciones e intereses moratorios aplicables a obligaciones tributarias municipales. Artículo tercero. Comunicar a los honorables concejales el contenido del presente decreto a través de la Secretaría General de la Corporación. Artículo cuarto. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese, publíquese y cúmplase, dado en Santa Rosa de Cabal, a los 20 días del mes de enero de 2026. Paulo César Gómez Hoyos, alcalde. Por favor, continuar con el orden del día. Bueno. Cuarto, instalación de las sesiones extraordinarias para el mes de enero de 2026 por parte del señor presidente del Consejo Municipal. Bueno, compañeros, en este momento nos han convocado a 4 sesiones extraordinarias para debatir 2 proyectos de suma importancia para nuestro municipio. Esperamos que esta labor, estos 2 proyectos sean analizados y estudiados a fondo por todos los corporados, y para darle un buen estudio y darle modificaciones si tenemos o sugerencias a nuestra administración. Entonces, compañeros, estamos dando por instalado estas 4 sesiones extraordinarias. Continuar con el orden del día, secretaria. Quinto, presentación y sustanciación de proyectos de acuerdo para primer debate. ¿Hay proyectos de acuerdo? Sí, señor presidente. Por favor, darle lectura. Presidente, me negrió ya, vea. ¿Sí? No, va a hablar. Steven, tiene uso de la palabra. No, entonces. Concejal Gabriela, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Antes de hacer la sustanciación de los proyectos de acuerdo, que ya nos va a leer nuestra secretaria, quiero informarles que debemos nombrar una comisión accidental que para el proyecto es la comisión segunda la que se encargaría de debatir estos 2 proyectos. Entonces vamos a nombrar una comisión accidental y ya se ratifican en febrero las comisiones permanentes, las 3 comisiones permanentes del Consejo. Entonces la comisión accidental solo van para comisión segunda. Para comisión segunda, la comisión accidental que se nombra es la concejal Daniela Redondo, el concejal Daniel Correa, el concejal Steven García, la concejal Amanda Pineda y el concejal Feder Manosa. Ya esta es la que queda conformada para este mes de enero, y ya en febrero ratificamos las comisiones permanentes, compañeros.
Gracias, presidente. Secretaria, por favor, dar lectura al proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 1, por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Exposición de motivos. Honorables concejales, para su consideración y estudio, presento al Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, previa a las siguientes consideraciones. Primero, fundamentos de orden constitucional y legal. El municipio de Santa Rosa de Cabal, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado colombiano, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley. Construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. El artículo 2 de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Es por ello que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 315, numeral 5, y artículo 352, la Ley 136 de 1994, Acuerdo 26 de 2002, Estatuto Orgánico de Presupuesto Vigente, Decreto 111 de 1996 y sus respectivos decretos reglamentarios, las cuales son el conjunto de normas que desarrollaron los preceptos de la Constitución Política de 1991, Decreto 568 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003 y en sus correspondientes decretos y resoluciones por los cuales se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones reglamentarias. Se presenta a consideración del Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo en comento. Es de resaltar que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establece como atribuciones de los consejos, entre otras, la contemplada en el numeral 9, lo atiende a dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Segundo, antecedentes generales, señores concejales, mediante el acuerdo número 14 de 2025, por el cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2026, se aprobó un presupuesto general cuyo valor ascendió a la suma de 125.631.144.000 pesos. Aunado al anterior, mediante decreto número 187 del 15 de diciembre de 2025, la Administración Municipal liquidó el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2026, dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 26 del acuerdo número 14 de 2025, donde indica que el gobierno municipal deberá expedir el decreto de liquidación del presupuesto de conformidad con lo establecido en el decreto 111 de 1996. Es de precisar que el Consejo Municipal aprobó el acuerdo 22 de 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal para celebrar contrato de compra de un predio ubicado en el área de importancia estratégico para la conservación del recurso hídrico que surte de agua al acueducto del municipio, que los recursos para dicha compra corresponden a los ingresos con destinación específica determinados en la Ley 99 de 1993, tal y como lo establece el artículo 111 de dicho compendio normativo, y que artículo 111, adquisición o mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales, distritales y regionales. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten el agua a los acueductos municipales, distritales y regionales. Los departamentos, distritos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación
para la adquisición o el mantenimiento de dichas áreas. Lo anterior se podrá realizar a través de la confinanciación de que trata el artículo 108 de la Ley 99 de 1993. Que los artículos para la compra de este predio deben ser incorporados en el presupuesto de la entidad, toda vez que corresponden a recursos del balance de la fuente mencionada anteriormente y que se encuentren certificados parcialmente por la tesorera municipal para su debida aprobación. Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario la adición de recursos en el presupuesto de ingresos y gastos de la entidad por valor de 2.200 millones de pesos, los cuales se encuentran efectivamente recaudados al cierre de la vigencia 2025. Que los recursos objeto de solicitud de adhesión se incorporarán en el presupuesto de ingresos en el capítulo de recursos de capital y en el presupuesto de gastos será adicionado en el sector ambiente y desarrollo sostenible. Tercero, Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Este proyecto de acuerdo se articula con el Acuerdo Municipal 8 del 31 de mayo de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y se dicta otras disposiciones con el aspecto enmarcado en los siguientes criterios. Línea estratégica. Línea estratégica 2, avanza para el desarrollo sostenible, el agro, el agua y la competitividad. Programa de Plan de Desarrollo, Santa Rosa de Cabal, un modelo de desarrollo sostenible. Sector de inversión, 32, ambiente y desarrollo sostenible. Anexos, concepto técnico de la Secretaría de Planeación, certificación expedida por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas que no se afecta al marco fiscal de mediano plazo, concepto jurídico expedido por la Secretaría Jurídica Municipal, certificado de recursos del balance parciales, en espera de su apoyo y colaboración, presentado a la honorable corporación por Paulo César Gómez Hoyos, alcalde. Ha sido leído el proyecto de acuerdo. Secretaria, ¿hay más proyectos de acuerdo? Sí, señor presidente. Por favor, dale lectura. Mire ya. Proyecto de acuerdo número 2, por medio del cual se adoptan medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Exposición de motivos, honorables concejales. De manera atenta, presentamos a su consideración el proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en aras de fundamentar los motivos que llevan a la administración municipal a someter su consideración. El presente proyecto de acuerdo es pertinente argumentar lo siguiente. Primero, disposiciones de orden constitucional y legal. Compete a los consejos municipales, conforme al numeral 4 del artículo 313 de la Constitución Política, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, competencia que debe ejercer en forma armónica con lo previsto en el artículo 338 Vividem. En el artículo 338 Vividem establece que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos, las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Dicha norma debe ser entendida conforme al concepto de autonomía derivada de que se desprende la lectura del artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, que señala expresamente las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los siguientes derechos: administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, el artículo 363 de la misma obra estatuye que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, progresividad
y eficiencia. Por su parte, el numeral 5 del artículo 315 de la Carta Política establece como atribuciones del alcalde presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Aunado a lo anterior, el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 señala que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Igualmente, el parágrafo primero dispone que los acuerdos a los que se refieren los numerales segundo, tercero y sexto del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Adicionalmente, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 reitera la función del alcalde municipal de presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Ahora bien, la Ley 1437 del 2011 establece el marco general que rige las actuaciones de la administración pública. El artículo tercero de dicha ley ordena a todas las autoridades interpretar y aplicar las normas bajo los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. De particular relevancia para este proyecto es el principio de economía que exige a las autoridades actuar con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y los recursos. En este sentido, la norma establece, en virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. Esta medida se alinea con dicho principio al proponer un mecanismo más eficiente para el recaudo de cartera que los largos y costosos procesos de cobro coactivo. Por su parte, la Ley 2155 de 2021, Ley de Inversión Social, especialmente en el artículo 45, se estableció una reducción transitoria de sanciones y tasas de interés para impuestos del orden territorial en el contexto de la pandemia. Si bien su vigencia fue temporal, creó un precedente legal claro y directo que faculta a los entes territoriales para adoptar medidas similares de alivio tributario aplicando el principio de favorabilidad en la etapa de cobro. De manera explícita, en el parágrafo 1 del artículo 48 de esta ley le confirió potestad a los municipios para implementar este tipo de beneficios. Facúltese a los entes territoriales para aplicar el principio de favorabilidad en etapa de cobro de conformidad con lo previsto en este artículo, de acuerdo con su competencia. Esta disposición, aunque emitida en el contexto de pandemia por COVID-19, sirve como antecedente habilitante para que los entes territoriales apliquen medidas similares ante otras situaciones excepcionales que afecten la capacidad de pago de los contribuyentes. En la actualidad, Colombia se encuentra frente a un estado de emergencia económica dictado por el Gobierno Nacional a través del decreto 1390 de 2025, por el cual se declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Y asimismo, en la actualidad está en vigencia el decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender gastos del presupuesto general de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el decreto 1390 de 2025. Entre las medidas adaptadas, el Gobierno Nacional estableció el decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025 lo siguiente: artículo 20. Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para los sujetos de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administrados por la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que se encuentran en mora en el pago a 31 de diciembre de 2025, se podrán reducir las sanciones, actualización de sanciones e intereses con pago total desde la fecha de vigencia del presente decreto hasta el 31 de marzo del año 2026, cumpliendo con los siguientes requisitos. Primero, pago del 100% de la obligación tributaria, aduanera y cambiaria. Segundo, pago de los intereses moratorios. Para tal fin, la tasa de interés moratoria del artículo 635 del Estatuto Tributario será del 4.5%. Tercero, pago del 15% de las sanciones y actualización de la sanción. La sanción por pagar no podrá ser inferior a la sanción mínima vigente del año gravable en que fue liquidada. Estas disposiciones, aunque son emitidas en el contexto del orden nacional, sirven como antecedentes del presente acuerdo municipal. Finalmente, todas estas normas del orden constitucional ambientan la presentación del presente acuerdo municipal.
Segundo, disposiciones jurisprudenciales. La jurisprudencia de las altas cortes ha delimitado las condiciones bajo las cuales los alivios tributarios son compatibles con la Constitución, diferenciando las medidas de favorabilidad, las amnistías prohibidas y estableciendo los requisitos para su validez en contexto de crisis. Distinción entre sanción y tributo, aplicación del principio de favorabilidad. La Corte Constitucional ha diferenciado claramente la naturaleza del tributo de la sanción por su incumplimiento. En la sentencia C-237-2020 afirmó que la carga económica que incorpora la sanción en materia tributaria no equivale en modo alguno a la carga económica que comporta el tributo. En consecuencia, una medida que reduce transitoriamente las sanciones e intereses, pero mantiene intacta la obligación sobre el capital, no constituye una amnistía tributaria. Se trata, en cambio, de una aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, como lo ha reconocido la misma Corte al señalar que estos incentivos son comparables con los beneficios que se obtienen por la aplicación del principio de favorabilidad respecto al régimen sancionatorio tributario. Aplicación del principio de favorabilidad. La jurisprudencia ha avalado que los beneficios tributarios que no extinguen la obligación sustancial, sino que reducen temporalmente las tasas de las sanciones o intereses, responden al principio de favorabilidad en materia tributaria. El Consejo de Estado ha señalado que estas medidas no están frente a la amnistía tributaria cuando se deja intacto el valor del impuesto. La Corte Constitucional ha comparado este tipo de incentivos con los beneficios que se obtienen por la aplicación del principio de favorabilidad respecto del régimen sancionatorio tributario, validez excepcional de las amnistías y el juicio estricto de proporcionalidad. Aunque la medida propuesta se enmarca en el principio de favorabilidad, la Corte Constitucional ha analizado la reducción de intereses como una forma de amnistía tributaria. Por regla general, estas medidas son consideradas prima facie inconstitucionales, pero pueden vulnerar los principios de igualdad y equidad al beneficiar al deudor incumplido. Sin embargo, la propia Corte ha admitido su validez excepcional cuando supera un juicio estricto de proporcionalidad. Para ello, el legislador debe acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad e igualmente la afectación de que ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria que se vea compensado por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Circunstancias como crisis económicas, sociales o desastres naturales que afecten severamente un sector de la población han sido consideradas justificaciones válidas para este tipo de medidas. Fines constitucionales imperiosos que justifican la medida. Este proyecto de acuerdo se fundamenta en propósitos constitucionales imperiosos que superan el juicio de proporcionalidad y justifican la medida. Garantía de la sostenibilidad financiera del Estado. La medida es una herramienta para proveer liquidez inmediata al municipio, asegurando los recursos necesarios para financiar el plan de acción específico de recuperación y con ello garantizar la protección de derechos colectivos y la continuidad de la acción pública. La jurisprudencia ha reconocido que estos alivios son idóneos para incrementar el flujo de caja y aumentar la liquidez en escenarios de crisis. La recuperación de un territorio afectado por un desastre natural, la Corte Constitucional ha establecido uno de los fines extrafiscales legítimos de beneficios tributarios es la recuperación y desarrollo de áreas geográficas deprimidas por desastres naturales. La medida se orienta precisamente en este fin, buscando la rehabilitación económica y social de las zonas afectadas. El deber de solidaridad. Ante la situación pública que ha puesto una parte de los contribuyentes en una situación de debilidad manifiesta respecto a su capacidad adquisitiva, la medida materializa el principio de solidaridad, artículo 95 de la Constitución, aliviando su carga económica y reconociendo la merma en su capacidad de pago. En conclusión, el presente proyecto de acuerdo se constituye en un instrumento de política fiscal excepcional y justificado, anclado en principios legales y respaldado por la jurisprudencia constitucional para responder a una situación de calamidad pública. El presente proyecto se armoniza con el Estatuto Tributario Municipal en cuanto desarrolla sus disposiciones relativas a la gestión, recaudo y cobro de tributos municipales. Frente a estas situaciones, la Corte Constitucional ha validado la explicación de medidas como las que pretende adoptar en los siguientes contextos históricos bajo las siguientes condiciones. Primero, medidas en respuesta de crisis económicas, sociales o naturales. El referente más consolidado para la validación de estas medidas es la existencia de una crisis que afecte severamente un sector de la producción, a la población en general o al físico. En estos casos, las Cortes han encontrado ajustadas a la Constitución aquellas medidas que responden a una coyuntura
coyuntura específica con estímulos tributarios. La Corte Constitucional validó medidas diseñadas para apoyar a quienes se dedican a una actividad económica que se encuentren en una situación de crisis. Sentencia C-260 de 1993. Se adoptan durante estados de emergencia. Se han admitido alivios tributarios durante estados de emergencia económica, social y ecológica al considerar que estimulan el desarrollo de actividades en sectores o regiones afectadas por la crisis que originó la declaratoria de emergencia. Sentencia C-172 de 2009 y C-911 de 2010. Contrarrestan efectos de una crisis económica profunda. Durante la pandemia del COVID-19 se declaró constitucional la reducción transitoria de las tasas de interés moratorio al considerar que la medida se insertaba en una situación excepcional del pronunciado de crecimiento económico, aumento del desempleo y contracción de la actividad productiva. Sentencia C-380 de 2020. En el mismo contexto se validó la posibilidad de que la DIAN y otras entidades estatales hicieran rebajas de sanciones, intereses e incluso capital al considerar que la medida buscaba el propósito constitucional imperioso consistente en la promoción del empleo y la conservación de la actividad económica organizada en una aguda crisis. Sentencia C-237 de 2020. Segundo, medidas que alivian la carga del deudor sin violar el principio de equidad. Otro grupo de medidas validadas son aquellas que, si bien benefician al deudor moroso, están diseñadas de tal forma que no crean un desequilibrio injustificado frente a quienes cumplieron oportunamente con sus obligaciones. La Corte ha considerado constitucionales las amnistías que alivian la situación del deudor sin otorgarle un mejor trato. Se han aceptado medidas que alivien la situación de los deudores morosos siempre que esto no implique un tratamiento fiscal más beneficioso que el que se otorga a los contribuyentes cumplidos. Sentencia C-823 de 2004. Esto es clave para desestimar el pago oportuno. Permiten la normalización de la situación fiscal bajo condiciones más gravosas. Se validaron medidas que facilitan la inclusión de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero sometiendo al contribuyente a un régimen más gravoso del que habría correspondido si lo hubiera declarado oportunamente y sin renunciar a la aplicación de sanciones. Sentencia C-910 de 2004. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha validado históricamente la aplicación de estas medidas no como una práctica regular, sino para mejorar el recaudo, sino también como un instrumento de política fiscal de carácter excepcional, aplicable únicamente ante la demostración de una crisis o coyuntura especial y siempre que la medida respete el principio de equidad frente a los contribuyentes que sí cumplieron con sus deberes. En el caso concreto, si bien se otorga un alivio, no se libera totalmente al contribuyente de su obligación, pues de acoger la medida tendrá que pagar la totalidad del impuesto, tal como lo hicieron los contribuyentes cumplidos, pero aplicando la reducción ofrecida respecto de sanciones e intereses. La medida propuesta está diseñada para respetar el principio de equidad horizontal, garantizando que el deudor moroso no reciba un tratamiento fiscal más beneficioso que el tratamiento ofrecido para aquellos contribuyentes que cumplieron oportunamente con sus obligaciones, sino que lo que busca es ofrecer alternativas que permitan regularizar su situación a futuro, disminuyendo el universo de contribuyentes morosos. Objetivo y alcance de la medida. El proyecto busca establecer mecanismos que permitan al municipio aumentar el recaudo a través del pago de tributos municipales que a la fecha se encuentren en mora o en etapa de determinación, ofreciendo una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios. Jurídicamente, esta medida se entiende como un instrumento de saneamiento fiscal que busca aumentar el recaudo a través de la regularización de la situación de quienes han infringido sus obligaciones. La propuesta es constitucionalmente viable porque, primero, idónea, en tanto constituya un instrumento eficaz de gestión tributaria que ayude al recaudo, así como a aliviar la situación de los deudores morosos, estimulando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en un contexto de crisis económica y social, sin otorgar un beneficio desmedido injustificado frente a los contribuyentes cumplidos. De acuerdo con la sentencia C-60 de 2018, de la Corte Constitucional, las amnistías fiscales son legítimas cuando se orientan a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y proporcionar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias. En este sentido, la reducción transitoria de sanciones e intereses se configura como una medida de racionalización fiscal que no implica una condonación del tributo ni una renuncia al deber de contribuir. Artículo 95-9 CP, sino un mecanismo temporal de incentivo para recuperar los recursos de manera eficiente. Además, la medida respeta el principio de equidad horizontal por cuanto los contribuyentes cumplidos no se ven discriminados. El beneficio no se otorga sobre el capital adeudado, sino únicamente sobre los costos accesorios derivados de la mora, sanciones e intereses, generando para el municipio el recaudo de su tributo, incluso el pago de sanciones e intereses, toda vez que la medida genera un alivio, más no la liberación total de su obligación. Segundo, necesaria.
La medida es necesaria porque ayuda a gestionar el recaudo ofreciendo a la vez una alternativa real y eficiente frente a los procesos de cobro coactivo, los cuales suelen ser extensos, onerosos y de bajo rendimiento recaudatorio. Asimismo, al ofrecer la medida para aquellos contribuyentes con procesos en etapa de determinación o sanción, ofrece la posibilidad no solo de recaudar a través del cumplimiento de la obligación tributaria, sino también de la descongestión de procesos, permitiendo mejorar la gestión tributaria del municipio. El Consejo de Estado, mediante providencia CE 73001 2331 000 2010 00 53001 18865 de 2014 señaló que las amnistías tributarias son constitucionalmente válidas cuando constituyen un mecanismo temporal excepcional y de conveniencia fiscal, encaminado a optimizar el recaudo y reducir los costos administrativos del cobro judicial de la cartera pública. Bajo esa perspectiva, el proyecto representa una estrategia de recuperación inmediata de ingresos, mitigando el efecto del desfinanciamiento local y reduciendo la presión sobre los procesos judiciales y administrativos de determinación, sancionatorios y de cobro, por lo que su implementación permite destinar los esfuerzos institucionales a la gestión tributaria preventiva y pedagógica, fortaleciendo la cultura del cumplimiento y mejorando la relación entre la administración y los contribuyentes. Tercero, proporcional. La medida es proporcional porque logra equilibrar el interés fiscal del municipio con el principio de igualdad tributaria. Si bien concede un alivio parcial y temporal a los deudores, su impacto se justifica en el beneficio colectivo que representa el fortalecimiento de las finanzas municipales y la disponibilidad de mayores recursos para financiar programas sociales de infraestructura y bienestar ciudadano que impactan positivamente a toda la colectividad. Conforme con el concepto 116 de 2024 de la Contraloría General de la República, la proporcionalidad en materia fiscal exige que las medidas de alivio no generen privilegios indebidos, no afecten la equidad del sistema y garanticen el recaudo del tributo principal. En el caso presente, la propuesta no condona el capital de la deuda, asegurando así la integridad del ingreso tributario y el cumplimiento del principio de legalidad. Artículos 150-12 y 338 CP. La propuesta, Por tanto, la afectación al principio de igualdad se encuentra debidamente compensada por el beneficio general de fortalecer la capacidad fiscal del municipio de Santa Rosa de Cabal, lo cual es indispensable para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y la estabilidad presupuestal en el marco de la actual coyuntura económica. En síntesis, este proyecto de acuerdo se presenta como una herramienta política necesaria y responsable, pues adopta medidas que impacten positivamente el ingreso para el municipio a través del fortalecimiento de la posibilidad de pago para los contribuyentes afectados por una coyuntura económica adversa, logrando así beneficios como el de sanear la cartera municipal y garantizar los recursos necesarios para la inversión social y el bienestar de todos los santarrosanos. Tercero, conveniencia y justificación técnica. 3.1, antecedentes. Por su ubicación geográfica, el municipio de Santa Rosa de Cabal ha sido impactado por eventos atrópicos de emergencias y o calamidades públicas derivadas del periodo de lluvias, como las ocurridas durante el mes de mayo del 2022, cuando el municipio sufrió una gran afectación en el sector de la parte media del río San Eugenio, donde se desprendió una luz de tierra, el cual generó represamiento del río San Eugenio y el traslado del cauce, provocando la inundación del barrio La Trinidad y dejó en riesgo el deslizamiento del barrio Los Abedules del sector de La Hermosa. Es así como el día 24 de mayo en el sector urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal, comprendido entre la calle 25, calle 16, entre carreras 16, carreras 26, barrios La Trinidad y Abedules de La Hermosa, se desprendió una luz de tierra en la margen izquierda del río San Eugenio, ocasionando un traslado del agua y represamiento de la misma, generando inundación de aproximadamente 80 viviendas y la afectación de aproximadamente 400 habitantes de ese sector, afectaciones a los servicios públicos, red de gas, red de acueducto, alcantarillado y energía. Por esta razón, las viviendas fueron evacuadas, las familias perdieron todos sus enseres y la vivienda. Es de resaltar que la masa de tierra aproximadamente de 12.000 metros cúbicos compuesto por material vegetal y tierra quedó sobre el lecho del río. A raíz de lo descrito anteriormente, el día 24 de mayo de 2022 se reunió el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Santa Rosa de Cabal para analizar la delicada situación que se presentó en el municipio por la afectación del sector de la parte media del río San Eugenio por el deslizamiento de tierra, traslado y represamiento de agua.
la inundación de las viviendas, la afectación de servicios públicos y la red de gas, la pérdida de enseres, la evacuación de familias y el posible riesgo de deslizamiento en el barrio Los Abedules del sector de La Hermosa, por lo que se hizo necesario e indispensable hacer una intervención de carácter urgente para poder restablecer el cauce del río San Eugenio a sabiendas de las consecuencias funestas para la comunidad que allí habita. Como se estableció en el informe presentado por el comandante del Cuerpo de Bomberos voluntarios del municipio y el informe de emergencias presentado por la Dependencia de Gestión de Riesgos del municipio. De acuerdo con lo descrito anteriormente, se declaró situación de calamidad pública en el municipio de Santa Rosa de Cabal con el fin de atender la situación presentada con ocasión a la temporada de lluvias, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1523 de 2012 y en consecuencia se expidió el decreto número 112 del 24 de mayo de 2022 por el cual se declara calamidad pública en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Adicionalmente se declaró la urgencia manifiesta en el municipio de Santa Rosa de Cabal con el fin de atender en forma inmediata la situación presentada con ocasión a la temporada de lluvias y en consecuencia se expidió el decreto 113 del 25 de mayo de 2022 por el cual se declara la urgencia manifiesta en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Ahora bien, en desarrollo de la situación de calamidad pública presentada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, de acuerdo con los informes presentados por la Dirección de Gestión de Riesgo del municipio de Santa Rosa de Cabal y por el Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres, se determinó que el río destruyó completamente la edificación de algunas viviendas, así como otras quedaron no habitables en el barrio La Trinidad, sector comprendido entre la calle 25, calle 16, entre carreras 16, carreras 26, barrios La Trinidad y Abedules de La Hermosa, donde se desprendió el adut de tierra en la margen izquierda del barrio San Eugenio. Adicionalmente, y sobre las temporadas invernales posteriores a la declaratoria de calamidad el 24 de mayo de 2022, se han generado diferentes eventos geomorfológicos de movimiento de masa producto de las intensas lluvias que se presentan de forma periódica en el municipio, pero se incrementan e intensifican en diferentes periodos del año, correspondiendo también a la concurrencia de fenómenos meteorológicos como el conocido fenómeno de la Niña. Es por ello que barrios como La Esperanza y Boulevard del Café se vieron afectados por las intensas lluvias, detonando movimientos en masa que pusieron en riesgo la estabilidad de las viviendas adyacentes a las coronas de talud y las viviendas ubicadas en zonas de ladera. De acuerdo con lo descrito anteriormente, se declaró situación de calamidad pública en el municipio de Santa Rosa de Cabal con el objetivo de atender la situación prestada con ocasión a la temporada de lluvias de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1523 de 2012 y en consecuencia se expidió el decreto número 78 del 30 de mayo de 2024 por el cual se declara calamidad pública por la temporada de lluvias en el municipio de Santa Rosa de Cabal y Risaralda y que posteriormente fue prorrogado mediante el decreto 160 del 29 de noviembre de 2024 por el cual se prorroga el término de la vigencia del decreto 78 del 30 de mayo de 2024, por el cual se declara la calamidad pública por la temporada de lluvias en el municipio de Santa Rosa de Cabal y Risaralda. Es así como para atender dichos eventos se establecieron planes de acción requiriendo la asignación de recursos para su cumplimiento. Sin embargo, ante la ocurrencia de nuevos eventos se hace necesaria la adopción de medidas que permitan conjurar los eventos presentados, catalogados como emergencias o calamidades públicas. 3.2 Situación actual. Es importante precisar que el municipio de Santa Rosa de Cabal no se encuentra actualmente bajo una declaratoria de calamidad pública, emergencia económica, social o ambiental, ni existe acto administrativo vigente que así lo disponga. En consecuencia, la presente iniciativa no se fundamenta en una situación excepcional o de desastre o emergencia, sino en el ejercicio legítimo de la autonomía fiscal y la normativa de la entidad territorial en los términos previstos por los artículos 287, 294 y 313, numeral 4 de la Constitución Política y las normas orgánicas que regulan el régimen tributario territorial. Por tanto, este proyecto de acuerdo se presenta como una herramienta política fiscal indispensable no solo para aliviar la carga de los contribuyentes, sino para fortalecer la capacidad fiscal del municipio. La recuperación de cartera que se busca con esta medida permitirá proveer la liquidez inmediata requerida para asegurar la sostenibilidad financiera y la continuidad de la acción pública, garantizando así los fondos necesarios para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad y cumplir con el plan de inversiones. Adicional a lo anterior, el presente proyecto de acuerdo surge como respuesta a una coyuntura económica excepcional que afecta de manera directa y persistente la capacidad de pago de los contribuyentes del municipio de Santa Rosa de Cabal. La situación actual se caracteriza por una presión inflacionaria sostenida que ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares
y la rentabilidad de las empresas, generando dificultades para el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. En consecuencia, y dada la situación expuesta, este proyecto de acuerdo se fundamenta en los principios de responsabilidad y gestión fiscal eficiente, constituyéndose en una medida necesaria para fortalecer la liquidez municipal y proporcionar un alivio tangible a las finanzas del ente territorial, permitiendo así la continuidad de la prestación de servicios esenciales. 3.3. Fundamentación de orden técnico. Atendiendo a los lineamientos que sobre la adopción de medidas excepcionales en materia tributaria ha adoptado la Honorable Corte Constitucional al mencionar que debe existir una situación especial que supere el juicio de proporcionalidad. Se plantean las situaciones excepcionales por las que ha atravesado el municipio en los últimos años y que han exigido la adopción de medidas urgentes afectando las finanzas del municipio. Asimismo, se exponen las situaciones que ha afectado la capacidad de pago de los contribuyentes, influyendo negativamente en el recaudo del impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio, a través de las cuales se financia el gasto público, así como los proyectos que hacen parte de nuestro plan de desarrollo y que justifican la adopción de medidas de carácter tributario planteadas en el presente proyecto de acuerdo. En lo corrido de la presente administración se han tenido que ejecutar medidas de emergencia debido a la declaratoria de calamidad pública, como se describe. Decreto número 78 del 30 de mayo de 2024 se declaró calamidad pública adoptada en el municipio de Santa Rosa de Cabal por la afectación de las temporadas de lluvias, lo cual ocasionó precipitaciones en el territorio para los meses de junio, julio, agosto, afectando directa en diferentes sectores. Tal es el caso de las viviendas, la conducción del agua potable, la infraestructura energética y de telecomunicaciones, la malla vial urbana y rural, la movilidad de los estudiantes en el sector rural, la imposibilidad del acceso a servicios de salud de los habitantes del sector rural, en virtud de los deslizamientos presentados, la pérdida de banca, movimientos en masa, caída de árboles, inundaciones, destechamientos de viviendas, entre otras emergencias que han puesto en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas residentes y turistas del municipio. Situación a la que no fue ajena al departamento de Risaralda mediante reporte emitido por la CARDER, el IDEAM y la Red Hidroclimatológica de Risaralda del mes de mayo de 2024, el municipio de Santa Rosa de Cabal oscilaba entre las alertas amarilla, naranja y roja por deslizamientos de tierra y en igual medida para las crecientes súbitas de los distintos afluentes hídricos del municipio. Decreto número 160 del 29 de noviembre de 2024, por el cual se prorrogó el término de la vigencia del decreto número 78 del 30 de mayo de 2024, toda su vez que persistían los factores que dieron origen a la expedición del decreto número 78, los cuales eran progresivos y constantes, que de no atenderse en un tiempo de periodo corto, la progresión de los mismos originaría nuevos eventos que requerirían inversiones mayores a las previstas inicialmente. A su vez, a la ola invernal no cesaba y según los reportes agroclimatológicos y del IDEAM, las lluvias continuarían. Como es sabido, las medidas a través de las cuales se mitiga la situación de emergencia o calamidad ocurrida hacen parte de aquellos actos que por la misma naturaleza de la situación no están contemplados dentro de la ejecución del plan de desarrollo, por lo que exigen un esfuerzo financiero adicional para el municipio, siendo necesaria la adopción de mecanismos que permitan mejorar el recaudo de recursos que apalanquen el gasto, no solo de estas acciones, sino de los proyectos del plan de desarrollo que, por la ocasión de estas circunstancias, se han visto de una u otra manera afectadas en su asignación de recursos. Por otra parte, revisando los datos económicos recientes del municipio de Santa Rosa de Cabal, se ha evidenciado una situación que requiere una intervención fiscal transitoria y extraordinaria. Inflación persistente alta. A diciembre de 2025, la ciudad capital del departamento de Risaralda registra la segunda inflación anualizada más alta entre las 23 ciudades del país, medidas por el DANE, con un 5.77%. Este nivel no solo supera la meta del Banco de la República, sino que se ha mantenido en una tendencia estable entre el 5 y el 6% durante el último año, lo que indica un aplanamiento en niveles elevados, situación que refleja el comportamiento en una inflación del departamento de Risaralda, donde el municipio de Santa Rosa de Cabal se ve intrínsecamente afectado. Impacto directo en la canasta familiar. El alza de los precios se centra en rubros de alto impacto para los hogares y las empresas. Las divisiones de gasto de alojamiento, servicios públicos y combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y restaurantes y hoteles representan el 70.53% de la canasta básica y han experimentado incrementos anuales significativos. Presión sobre sectores claves. Sectores vitales para la economía local como restaurantes y hoteles y educación presentan los incrementos anuales más elevados con tasas del 10.1% y 9% respectivamente.
Servicios esenciales como el transporte urbano ha aumentado un 9.2% en lo corrido del año y en los arriendos un 4.25%. Esta dinámica de altos costos persistentes ha erosionado la liquidez de las familias y la rentabilidad de los negocios, dificultando el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. La situación descrita constituye la situación excepcional que la Corte Constitucional exige para justificar una medida de alivio fiscal. No se trata de un beneficio genérico, sino de una respuesta a una coyuntura económica específica y documentada que afecta la capacidad contributaria real de los ciudadanos. La Corte Constitucional ha establecido que ante estos escenarios, los alivios tributarios son un instrumento de política fiscal excepcional y justificado que materializa el deber de solidaridad con los contribuyentes en situación de debilidad manifiesta y busca la rehabilitación económica y social de las zonas afectadas. Por tanto, la situación descrita constituye la situación excepcional que la Corte Constitucional exige para justificar una medida de alivio fiscal. El recaudo que se pretende efectuar aplicando las medidas transitorias propuestas generan la posibilidad de un ingreso considerable para el municipio de Santa Rosa de Cabal, lo que se traduce en servicios de aprovechamiento común, tales como la salud, la educación, deporte y cultura, fines que pretende alcanzar una administración municipal responsable. Asimismo, el beneficio temporal ofrecido permite a los contribuyentes poner al día sus obligaciones tributarias, logrando en cierta manera ejercer un saneamiento de la cartera de los impuestos del municipio, lo que evita procesos y procedimientos que generan desgaste tanto para la administración municipal como para el contribuyente, evitando incluso un eventual saneamiento para la aplicación de la prescripción de las obligaciones. La ejecución de las medidas propuestas no implica el uso de recursos financieros por parte del municipio. De igual forma, no existe afectación frente al marco fiscal de mediano plazo, pues al contrario, la medida está orientada a mejorar el recaudo y por ende impactar positivamente las finanzas municipales. La administración municipal enfrenta el desafío de gestionar esta cartera de manera eficiente. La dependencia exclusiva de los procesos de cobro coactivo puede resaltar en altos costos administrativos y generar mayores cargas para los contribuyentes, como embargos y reportes. Por tanto, la implementación de beneficios tributarios transitorios no solo representa una alternativa para incentivar el pago voluntario, sino que se proyecta como una medida con un impacto fiscal positivo al facilitar la recuperación de recursos necesarios para la ejecución del plan de desarrollo y fomentar una cultura de pago a largo plazo. La recuperación de cartera morosa se constituye en un eje estratégico de la gestión tributaria moderna, pues permite incrementar la disponibilidad de recursos propios sin acudir a mayores cargas impositivas o endeudamiento. Esta medida permitirá optimizar la eficiencia recaudatoria, disminuir el rezago de obligaciones antiguas y depurar los estados contables de la administración tributaria municipal. Además, reducirá la presión sobre los procesos de cobro coactivo que suelen implicar mayores costos administrativos y tiempos prolongados de recaudo. En consecuencia, la medida genera un doble efecto positivo, mejora la liquidez municipal y al mismo tiempo promueve una cultura de cumplimiento fiscal sostenible basada en incentivos y corresponsabilidad ciudadana. Asimismo, esta política de alivio tributario transitorio permitirá mejorar los indicadores de gestión fiscal del municipio, particularmente los relacionados con la eficiencia en el recaudo y la disminución del saldo de cartera vencida. De este modo, se promueve la recuperación de ingresos propios, se mitigan los riesgos de prescripción y se reducen los costos derivados de los procesos coactivos, generando mayor liquidez presupuestal para la financiación de programas estratégicos de inversión social. Adicionalmente, se ha evidenciado que la capacidad contributiva y el flujo de caja de los contribuyentes se ha visto severamente comprometidos. Esta afectación se debe a la agravación de las condiciones económicas preexistentes manifestadas en la presión inflacionaria sostenida y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los hogares, especialmente debido al costo de la canasta familiar. 3.3.1. El riesgo de crecimiento de las obligaciones en mora y la necesidad de acción. La situación económica descrita crea un riesgo inminente de crecimiento en la cartera morosa del municipio. Experiencias en otras entidades territoriales demuestran que choques económicos que afectan la capacidad contributiva, como una actualización catastral exorbitante o, en este caso, una inflación persistente, pueden llevar a un incremento drástico en el número de contribuyentes morosos. Hasta la fecha, las obligaciones pendientes relacionadas únicamente con el capital generado por el concepto de impuesto predial unificado alcanzan un total de 28.576.000 millones, distribuidos de la siguiente manera según las vigencias. Cartera predial 2024,
8.317 millones. 2023, 5.900 millones. 2022, 2.961 millones. 2021, 1.828 millones. 2020, 1.583 millones. 2019 y vigencias anteriores, 7.984 millones. Total cartera, 28.576 millones. Dicho capital adeudado ha generado intereses moratorios por el valor de 34.892 millones, una cifra superior al impuesto adeudado a lo anterior, originando en la forma como la norma ha dispuesto para liquidar los intereses moratorios asociados a la tasa máxima de usura, lo cual hace más gravosa la situación de los contribuyentes de este impuesto. Intereses predial 2024, 2.626 millones, 2023, 3.236 millones, 2022, 2.847 millones, 2021, 2.368 millones, 2020, 2.435 millones, 2019 y vigencias anteriores, 21.377 millones, total intereses 34.892 millones. Para el caso del impuesto de industria y comercio, las obligaciones en mora ascienden a la suma de 137 millones, desagregada por vigencia así. ICA, 2023, 4.971.000 pesos, 2022, 43.164.000, 2021, 25.358.000, 2020, 11.838.000, 2019 y anteriores, 26.729.000, total 112.060.000. Avisos y tableros, 746.000. 2022, 6.475.000. 2021, 3.804.000. 2020, 1.775.000. 2019 y anteriores, 4.010.000. Total, 16.810.000 pesos. Sobre tasa bomberil, 2023, 248.000. 2022, 5.324.000. 2021, 1.032.000. 2020, 510.000, 2019 y anteriores, 1.039.000, total, 8.153.000 pesos. De igual forma, se han generado sanciones por valor de 1.576 millones, las cuales se detallan a continuación. Sanción extemporaneidad 2023, 0 pesos, 2022, 795.000 pesos, 2021, 1.711.000 pesos, 2020, 14.311.000 pesos, 2019 y anteriores, 13.759.000, total, 30.576.000 pesos. Sanción por no declarar, 8.020.000 pesos, 2022, 93.249.000. 2021, 123.234.000, 2020, 168.649.000, 2019 y anteriores, 171.752.000, total 564.906.000. Sanción por inexactitud 2023, 0 pesos, 2022, 2.904.000, 2021, 1.769.000, 2020 0 pesos, 2019 y anteriores 0 pesos, un total de 4.673.000. Otras sanciones, 2023 480.832.000, 2022 193.808.000, 2021 37.567.000, 2020 13.490.000, 2019 y anteriores 250.910.000, un total de 976.610.000. Como se aprecian las cifras anteriores, los valores generados por intereses moratorios y sanciones superan los impuestos adeudados como resultado de la forma como se establece la liquidación de los mismos asociados a la tasa máxima de usura fijada por la Superintendencia Financiera. Esta condición agrava la situación de los contribuyentes que entran en mora, razón que amerita medidas como la propuesta orientada a facilitar el saneamiento de todas las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 3.3.2. ¿Qué se espera lograr? La adopción de esta medida excepcional y transitoria persigue los siguientes propósitos fundamentales.
6.1 Saneamiento fiscal y fortalecimiento del recaudo. Fortalecer el flujo de caja municipal y el recaudo a través del incentivo del pago de obligaciones tributarias en mora, propendiendo por el saneamiento de las finanzas públicas del ente territorial. 6.2 Alivio de la capacidad contributiva. Servir de alivio económico a los contribuyentes cuya capacidad de pago se ha visto disminuida, afectada mediante la consecución de beneficios fiscales, sociales y administrativos que coadyuven al bienestar de los ciudadanos y al cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la coyuntura económica, lo cual se encuentra soportado en los siguientes beneficios. Primero, beneficios económicos y sociales. Garantizar los recursos para la inversión social. El recaudo efectivo de las obligaciones tributarias es una condición esencial para que el municipio pueda financiar su actividad, cumplir sus fines constitucionales y garantizar los deberes sociales a su cargo. Al recuperar parte de la cartera en mora, se aseguran recursos indispensables para la ejecución de las políticas y programas previstos en el Plan de Desarrollo orientados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los santarrosanos. Incentivar la reactivación económica. La reducción de la carga financiera sobre los contribuyentes morosos contribuye a incrementar su flujo de caja y aumentar la liquidez. Al liberar recursos que de otro modo serían destinados al pago de intereses y sanciones, se estimula el consumo y la inversión, lo que razonablemente podría incentivar la reactivación de sectores económicos clave del municipio afectados por el alza de costos, como el de restaurantes y hoteles, que presenta un incremento anual del 10.11%. Aliviar la situación económica de los deudores. El principal beneficio social es mitigar el impacto negativo que la persistente inflación ha generado en la capacidad de pago de los hogares y empresas de Santa Rosa de Cabal, con una inflación anual de 5.77% en la ciudad capital del departamento de Risaralda, registrando la segunda inflación anualizada más alta entre las 23 ciudades del país medidas por el DANE, y con incrementos más altos con incrementos significativos en rubros que componen más del 70% de la canasta básica familiar, como alojamiento, alimentos, transporte, restaurantes, y se ha reducido la liquidez de los ciudadanos. Este alivio tributario busca contrarrestar dichos efectos y ofrecer una oportunidad para que los contribuyentes normalicen su situación fiscal. 2. Beneficios administrativos. Optimizar el recaudo y generar liquidez. La medida tiene como fin principal optimizar las actividades de recaudo de obligaciones pendientes de pago y generar mayor liquidez para la entidad territorial. Ofrecer un incentivo para el pago voluntario es una estrategia más eficiente que depender exclusivamente de los procesos de cobro coactivo, que suelen ser largos y costosos. Saneamiento de la cartera municipal. Este tipo de medidas son un tipo de instrumento de saneamiento fiscal que permite regularizar la situación de los contribuyentes que han incumplido sus obligaciones al facilitar el pago de deudas antiguas. La administración puede depurar su cartera, sincerar sus estados financieros y mejorar sus indicadores de gestión fiscal. Fortalecer la cultura de pago a largo plazo. Si bien la medida ofrece un beneficio a los deudores, su carácter excepcional y justificado en una crisis económica busca evitar efecto desalentador sobre los contribuyentes cumplidos. Al reincorporar a los morosos a la base de contribuyentes activos, se les ofrece la oportunidad de ponerse al día y se sientan las bases para un cumplimiento futuro, evitando que el incumplimiento se convierta en una práctica constante. 3.4. Recursos a utilizar. La adopción de los incentivos que plantea el presente proyecto de acuerdo no compromete el uso de recursos financieros por parte del municipio, pues se trata de dineros que no han ingresado a nuestras arcas. Asimismo, se adjunta certificación expedida por el secretario de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio, en la cual consta que el proyecto de acuerdo presentado no afecta al marco fiscal de mediano plazo. 4. Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. En el municipio de Santa Rosa de Cabal, dentro de las metas principales del Plan de Desarrollo 2024-2027 establecido por la Administración Municipal, acuerdo número 8 de 2024, en la línea estratégica Avanzar para un Gobierno Eficiente, Eficaz y Seguro, artículo 12, y el Programa de Gobierno Eficiente, artículo 12.1, estableció el servicio de saneamiento fiscal y financiero, que tiene como objetivo el fortalecimiento de los ingresos en busca del mejoramiento del índice de desempeño fiscal del municipio. Este proyecto de acuerdo se articula con el Acuerdo Municipal número 8 de 31 de mayo de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y se dicta otras disposiciones, tal como consta en la certificación expedida por la Secretaría de Planeación. 5. Impacto fiscal. La Ley 819 de 2013 en su artículo 7 dispone, el artículo 7, análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo.
Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada por el financiamiento de dicho costo. Es preciso señalar que este proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal negativo en el marco fiscal de mediano plazo. Lo anterior teniendo en cuenta que se trata únicamente de medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio relacionados exclusivamente con la reducción de sanciones e intereses, es decir, que no existe ninguna afectación al presupuesto del recaudo de los impuestos municipales. Así las cosas, se tiene que el presente acuerdo no altera el marco fiscal de mediano plazo como consta en la certificación expedida por el secretario de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio. Anexo, certificados expedidos por la Secretaría de Planeación Municipal, certificación expedida por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. Por lo anterior, nos permitimos poner a su consideración para el respectivo estudio y debate el proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan las medidas transitorias aplicables a las obligaciones vencidas del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Partiendo de los planteamientos esbozados, solicitamos al Honorable Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal estudiar y considerar la aprobación del presente proyecto de acuerdo de conformidad con las competencias que otorga la Constitución Política y la Ley, en espera de su apoyo y colaboración, presentado a la Honorable Corporación por Paulo César Gómez Hoyos. Ha sido leído el proyecto de acuerdo. Gracias, secretaria. Entonces, el proyecto de acuerdo, modificación del presupuesto, el ponente se delega al honorable concejal Daniel Correa y el proyecto de acuerdo de beneficios tributarios al concejal Federman y se designa como presidente de la Comisión Accidental a la concejal Daniela Arredondo. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Un momento, Gabriela, por favor. Steven, tiene uso de la palabra. Presidente, buenas tardes, compañeros concejales. Ya que estamos en la sustanciación de estos dos proyectos de acuerdo, lo primero, presidente, es ya no es raro ni extraño que la administración municipal haga presencia en el recinto de la democracia. Ya ellos hicieron carrera y son magíster en la no asistencia a las instalaciones. Sin embargo, presidente, yo revisando los dos proyectos de acuerdo y mañana que tenemos la socialización, presidente, queda para que la administración municipal nos responda. En el primer proyecto de acuerdo, el que será el 01, la compra del predio, que el ponente será el concejal Daniel Correa. Nosotros el año pasado, acá se debatió, y como lo dice la exposición de motivos, el acuerdo 022. Grandes preguntas. Este mismo proyecto de acuerdo tiene una relación con el acuerdo 022. ¿Es la misma compra del predio? ¿Le van a adicionar más de 2.200 millones de pesos a lo que nosotros aprobamos en el año anterior? Queda primero esa incógnita porque pues aquí no nos argumentan, si bien es cierto es para la compra de un predio, pero que nos den claridad. Si es el mismo predio del cual discutimos, presidente y honorables concejales, o si es otro predio. Si es el mismo predio, grandes preguntas. ¿Por qué no utilizaron entonces las vigencias, la autorización que este consejo realizó? ¿Por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron la justificación técnica, jurídica para que no celebraran ese contrato? Y si no es ese mismo predio, pues sería interesante, presidente, que para nosotros como concejales nos den claridad cuál predio es, si es ese mismo o es otro predio. Con el proyecto de acuerdo para la adoptar medidas tributarias aplicables para el impuesto predial unificado, yo tengo una sola pregunta en ese tema.
Si bien es cierto, la mayoría de los santarrosanos esperan un proyecto de acuerdo de este tipo, que sea un alivio tributario y que acá se va a condonar y que las personas van a pagar solo el 20%, digámoslo, de los intereses que se generen, pero en la sustentación de motivos solamente nos amparamos de la declaratoria de emergencia nacional. Yo quisiera preguntarle, y que la administración, lastimosamente la administración no está acá presente, en otros años antes de pandemia, ¿cómo se sustentaban jurídicamente para hacer, digámoslo, estos alivios tributarios? Porque la única fuente que nos está estableciendo, y escuchando la lectura de la secretaria, pues obviamente nos establece que se están amparando, que contrarrestan efectos de una crisis económica profunda, una crisis económica que fue declarada a nivel nacional. Y si bien es cierto, la administración municipal tan solo tiene competencia para declarar la calamidad pública de tipo municipal. Entonces, que quede, presidente, que mañana venga la administración municipal, haga presencia en el recinto de la democracia, para cuando la socialización, así como el año pasado logramos tener desde el punto de vista de la socialización de un proyecto, evacuar la mayor cantidad de dudas posibles que tenemos nosotros los corporados, y que pues llegue bien a la plenaria, que ese es pues obviamente el interés, digámoslo, del Consejo Municipal. Concejal José Ricaute. Gracias, señor presidente. Me gustaría y que para mañana la socialización, que estuviera la secretaria Planeación Jurídico, para que nos despejen las dudas. Es muy bueno que estén acá ellos, secretario de Hacienda, porque es importante. El proyecto llegó, no están, no es obligación de la administración estar aquí presente. Lo sabemos. Venir a instalar no es obligación de ellos. Pero sí mañana yo quiero ver los secretarios acá, porque necesitamos el apoyo, la inducción de ellos para mirar si el proyecto es viable o no es viable y a qué se debe. Porque es que 2.200 millones. No sabemos. Yo hasta el momento pues no tengo los acuerdos en mi mano. Los leeré ahora en la noche, pero sí los secretarios involucrados el día de mañana que estén acá presentes para despejar las dudas. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, Dale, Steven. qué pena, es que en el acuerdo se me pasaba, en el acuerdo municipal del impuesto predial, en la página 22, dice, le voy a leer textualmente: en lo corrido de la presente administración se han tenido que ejecutar medidas de emergencia debido a la declaratoria de calamidad pública, como se describe, decreto número XXXX. La aclaración. También que nos digan decreto número XXXX. Entonces, digamos lo que esto es un llamado de atención a la administración municipal. Presidente, yo esta tarde se lo hice a la secretaria, porque mandaron un proyecto de acuerdo, digámoslo, con unas deficiencias, digámoslo, en digitación. Entonces, que esto, digámoslo, sabemos que están recomponiendo el equipo jurídico, asesor de la administración municipal, pero esto no puede pasar. Esto no puede pasar porque esto no es un juego, esto es administración pública, y si bien es cierto, hay una responsabilidad política que asiste a todos los mandatarios, a todos los funcionarios y a todas las personas que hacen parte de la administración municipal, presidente. Entonces, como para que de pronto simplemente nos hagan la aclaración de qué significan las XXXX en la página número 22. Gracias, concejales. Secretaria, por favor, recibir por sugerencia de estos dos honorables concejales, vamos a citar verbalmente y correo electrónico para poderle hacer el seguimiento a esta citación a los secretarios que ellos están mencionando. Por favor, Gabriela, ¿cierto? Entonces la hacemos también por correo electrónico, y que por favor, Gabriela, por favor, y que nos respondan
positivamente que van a estar aquí presentes. Secretario de Hacienda, Planeación, Secretaria General. Esas tres secretarías. Y el jurídico, por favor, Secretaría Jurídica. Y se les va a hacer por correo electrónico para hacer la trazabilidad. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Perdón, Gabriel, un momentico. Tiene uso de la palabra Sebastián. Presidente, muchas gracias. Lo primero es que sí hay que decir que no existe obligación legal, pero ni siquiera en un acto de fina coquetería vemos hoy, y por parte de esta curul ni siquiera uno exige la presencia del alcalde municipal. En otras ocasiones al menos venía un secretario de Hacienda, venía un secretario encargado, venía cualquier persona a darle estatus a la corporación, y es lo que los 15 concejales deberíamos de exigir, no solo en este periodo, sino en las sesiones próximas. Lo que decía ahorita el presidente, toca empezar a darle trazabilidad a todo que quede por correo electrónico para que no empiecen, creo que empiezan con todos los secretarios a decir que es invitación, que no es citación, y empiecen con ese juego de palabras y lleguen y digan que es que no tienen la obligación de venir acá cuando lo que se va a discutir con estos dos proyectos de acuerdo es tan importante, y debería de estar un secretario acá instalando y dándole la cara al municipio en representación de nosotros con algo que sería beneficioso. Ejemplo, exenciones tributarias con lo que se viene. ¿Qué me preocupa a mí? Que ellos hablan que necesitan un tema de un recaudo y empiezan a darle vuelta en toda la exposición de motivos para decir que no tenemos ni una emergencia económica ni una declaratoria de calamidad, y que simplemente se hace por autonomía fiscal del municipio, pero sustentado en que necesita el municipio liquidez para cumplir con el funcionamiento de la administración municipal. Y ojo que solo ese pedacito y ese rengloncito que nos dicen ahí nos llaman a una urgencia de cómo están las finanzas del municipio, y yo quedo con una gran alerta y una duda, porque el secretario saliente siempre que venía acá nos decía que teníamos un superávit, un muy buen recaudo por todos los tributos municipales, y a hoy estamos diciendo de que tenemos una urgencia para poder recaudar el primer trimestre, porque solamente va a ser durante el primer trimestre el plazo máximo para que el municipio pueda funcionar. Eso lo primero. Lo segundo, con el tema, como lo manifesté en la sesión cuando terminé y di mi voto negativo, el municipio va a comprar un pleito a hoy. ¿Por qué seguimos con ese entuerto? Y manifestábamos nosotros de cuál era el afán de la administración municipal, y aquí satanizaban cuando uno dice que cuál es el afán. Si a hoy el proyecto de acuerdo todavía necesita un trámite de traslados presupuestales, el debate se hubiera podido dar perfectamente este año, con un mejor avalúo, con un avalúo ajustado a la realidad, con otras ofertas económicas, porque ni siquiera con la autorización que dieron ustedes, concejales, se pudo comprar ese pleito que va a comprar el municipio de Santa Rosa de Cabal. Entonces, hoy quedamos con muchas dudas. Esperamos, y por parte mía, secretario, que se le dé seguimiento, que como lo dijo el concejal Ricaute, todas esas secretarías y secretarios vengan y nos den informe acá detallado, sobre todo la Secretaría de Hacienda, cuánto aspiran recaudar, a cuánto asciende la deuda del municipio, cuánto estaría perdiendo de oportunidad del municipio si en vez de una reducción y una condonación de intereses y de sanciones, lo hacemos por la vía coactiva. ¿Por qué no lo iniciaron de manera coactiva? Bueno, que nos expliquen todo el riesgo financiero y cuánto aspiran recaudar, y esa urgencia que ellos manifiestan de tener liquidez durante este primer trimestre. Y presidente, usted que sí hace parte del estamento, sí que lleve la voz otra vez de llamado de atención, que este consejo municipal no son solo los 15 concejales que estamos acá, sino que ellos también tienen que venir a darle la cara al municipio para que queden estos micrófonos. Estamos a portas de empezar también en el mes de febrero. Esperamos que en la instalación sí venga alguien de la alcaldía municipal a decirnos cómo va el municipio, a rendir el informe de cuentas que tiene que trasladar a este consejo municipal y venir a dar esa rendición de cuentas como lo hicieron, y quedaron muchas dudas en el Colegio Lauré, pero lo más importante, que sí hagan presencia la institucionalidad. Nosotros podemos tener muchas ideas equivocadas, diferentes, erradas, tener unas discusiones desde lo político,
pero quien toma el lapicero, quien está tomando decisiones de ciudad, como hoy se están viendo con estos dos proyectos de acuerdo, con estas extras que nos citan y nos llaman, es el alcalde municipal con todos sus secretarios. Muchas gracias, presidente. Tiene uso la palabra la concejal Gabriela. Gracias, presidente. Uniéndome a las palabras de mis compañeros, hubiera sido importante, si bien no es obligación de la administración estar en la instalación de las sesiones del Consejo, hubiera sido importante que estuvieran primero por el respeto a la corporación. Son las primeras sesiones que tenemos en este 2026 y claramente eso denota el respeto y la importancia que le dan al recinto de la democracia, donde precisamente nosotros pues tomamos las decisiones y vamos a pasar a votar unos proyectos por los cuales nos estamos reuniendo, que nos pasa la misma administración. Adicional a ello, compañeros, evidentemente todas estas inquietudes que ustedes tienen, muchas de ellas yo las comparto y hubiera sido importante que estuviera la administración, no solo por lo que acabo de mencionar, sino también porque de una vez les hubiéramos podido decir que necesitamos que nos traigan a la socialización que vamos a tener el día de mañana. Entonces, concejal Ricaurte, tiene usted toda la razón y la idea es que quede la trazabilidad de que desde el Consejo Municipal se le extiende a ellos la citación para las sesiones de, no solo las de mañana, sino que también es importante que estén en las votaciones. Muchas veces uno en las comisiones le surge alguna duda, incluso después de la socialización, entonces esas citaciones a ellos se les va a extender para que quede pues aquí la constancia de que la mesa directiva lo que quiere es garantizar que se dé un buen debate y por supuesto que la discusión pues quede resuelta con las dudas que ustedes tienen. Reitero, compañeros, presidente, desde aquí obviamente la administración sabía que hoy instalábamos sesión porque fuimos citados por ellos precisamente, pero nuevamente y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no asisten. Entonces, ahí ya a nosotros como mesa directiva se nos sale de las manos, compañeros, pero bueno, va a quedar la trazabilidad de todo el proceso y esperamos que en la socialización de mañana no solo nos acompañen, sino que vengan con toda la documentación precisa para nosotros poder salir de cualquier duda o inquietud que tengamos y para los compañeros de la Comisión Accidental Segunda, también importante que de una vez quede la citación para ellos el día que ustedes vayan a sesionar. Sí, si es el domingo, pues ellos deberán venir porque son proyectos que ellos tienen que venir a explicar. Entonces, eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. No, vamos a llevar estos requerimientos o más bien solicitudes pues a la administración. Aló. No, ya. Estas inquietudes del honorable consejo a la administración municipal, pues para que nos acompañen en estas sesiones. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Sexto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? Sí, señor presidente. Por favor, da lectura. Santa Rosa de Cabal, 31 de diciembre de 2025. ¿Me permite, presidente? Tiene uso la palabra el honorable concejal José Ricaurte. Qué pena y con todo respeto. Lo que pasa es que yo tengo la niña lo que va a leer, pero lo tengo con fecha del 31 de diciembre del 2025. Si hay alguna dificultad y hay que hacerlo con la fecha de enero 21 del 2026, pues lo haré. Es un derecho de petición, porque como no teníamos jurídico y el día que usted se posesionó era una sesión ad honore, entonces no podía presentarla. Si es factible y si no, la cambio. No, que no hay problema. Listo, entonces darle lectura, por favor. Santa Rosa de Cabal, 31 de diciembre de 2025. Concejal Carlos Alberto Piñeros Papagayo, presidente del Consejo 2026. Cordial saludo. En calidad de concejal
y presidente del partido de la U, solicito a usted en calidad de presidente 2026 del Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal a llegar mensualmente informe detallado de la ejecución presupuestal de la corporación a partir del mes de enero de 2026. Lo anterior en aras de realizar control y veeduría al presupuesto del Consejo Municipal. Es importante indicar que esta solicitud la realizo amparado en el decreto de petición de conformidad a lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015. José Ricaute García Franco, concejal Santa Rosa de Cabal, presidente partido de la U, proyecto Diana Marcela Trujillo, abogada externa. Claro que sí, cierto, estaremos atentos a esta solicitud y le estaremos enviando mensualmente toda la situación financiera del Consejo. ¿Hay más comunicaciones? No, señor presidente. Por favor, continuar con el orden del día. Séptimo, proposición. ¿Hay proposiciones? Sí, señor presidente. Por favor, dar lectura. Proposición número 1, fecha 21 de enero de 2026. Sesionar mañana, 22 de enero, a las 2 de la tarde, presentada a consideración del Consejo Municipal por el concejal Albino Cardona. Se abre el debate para esta proposición. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Por favor, votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Positivo. Castaño González Sebastián. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Positivo, secretaria. García Franco José Ricaute. Positivo, secretaria. Herrera López Aleida. Positivo, secretaria. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretario. Gracias. Secretario. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Sí. Restrepo Arbeláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretaria. Con 15 votos positivos ha sido aprobada la proposición. ¿Hay más proposiciones? Tiene uso de la palabra el concejal Albino. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches a todos los honorables concejales, compañeros, funcionarios jurídicos que llegó nuestra nueva secretaria. Darle las gracias a los compañeros y compañeras. La paz que mañana tengo citas médicas, una en Santa Rosa, otra en Pereira. Entonces yo les dije que después de mediodía voy a asistir a cualquier hora. De todas maneras, agradecerles pues la consideración. ¿Hay más proposiciones? No, señor, no hay más proposiciones. Continuar con el orden del día. Ay, perdón. Continuar con el orden del día. Octavo, asuntos varios. Tiene uso de la palabra el concejal John Jairo Loaiza. Gracias, presidente. Cordial saludo, honorables concejales, al personal administrativo del Consejo. Darle la bienvenida. Sí, quería darle la bienvenida hoy a nuestra secretaria del Consejo Municipal, doctora Gabriela. De igual manera a nuestro jurídico, bienvenido al Consejo, muchas gracias y quería hacerle una sugerencia a los honorables concejales con todo el respeto, empezando por mi persona. Qué bueno que tratáramos como en estas sesiones de darle un poquito como de orden. Me incluyo yo de primero, ahorita veía como la secretaria leyendo los proyectos de acuerdo y yo aquí hablando con Aleida, hablando con el otro, todos hablábamos, estoy seguro que ninguno entendimos ni escuchamos lo que la secretaria estaba leyendo y no hay nada más incómodo que cuando uno está hablando y no ve que nadie le está poniendo atención, ¿cierto?
Entonces me parece que debiéramos de tratar como hacer un esfuerzo todos, me incluyo yo de primero, porque inclusive en algún momento la segunda vicepresidenta me llamó la atención con toda la razón, entonces debiéramos como de tratar de, cierto, a ver qué podemos hacer. Segundo, la mesa directiva. No, Jonathan, hermanos. Sí. Y segundo, no, a la mesa. ¿Será? ¿Sí? Sí. Bueno, a la mesa directiva, pues, desearles todos los éxitos en este periodo que viene. Sé que tienen toda la capacidad para hacerlo. Y quería también hacerles una recomendación. Usted sabe que aprobamos un orden del día. Hoy eran 9 puntos, ¿cierto? Y entonces, pues yo sé que el Consejo se ha ido modernizando y el tema, pero qué bueno que pudiéramos, que algunas intervenciones, por ejemplo, que se hicieron en el punto 6º, las hubiéramos hecho en el punto 8º, que es el de asuntos varios. Qué bueno que pudiéramos lograr eso en este periodo y organizarnos así como se apruebe el orden del día, pues que así también sean las intervenciones de cada uno de nosotros, presidente. Solamente eso, muchísimas gracias. Concejal José Ricaurte tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con todo respeto, me perdonan que hoy he estado como cansón, pero primero que todo y con respeto de la mesa directiva, quería conocer la hoja de vida del jurídico, de a dónde es, cómo se llama, el teléfono, para uno tener confianza según la representación de 15 concejales. Y ya después hablaré porque yo quiero saber los datos del jurídico. Sí, doctor Mauricio, entonces tiene uso de la palabra para que se presente y dé su currículum. Buenas. Buenas noches para todos. Mi nombre es Ezequiel Mauricio González Giraldo. Soy de la ciudad de Pereira, graduado de la Universidad Libre en el año 2008, especialista en Derecho Administrativo de la misma Universidad Libre. Tengo experiencia en contratación estatal como asesor jurídico de la Alcaldía de Pereira, del área metropolitana. Trabajé también en la unidad para reparación a víctimas durante 4 años en la implementación del proceso de paz. También hice parte de la Contraloría General de la República como auditor externo en el departamento de Putumayo y también acá en Risaralda, Contraloría General de la República. Experiencia en el sector privado, asesor de empresas privadas en el municipio de Medellín y Pereira. Esa es como mi experiencia tanto en el sector público y privado. Llevo aproximadamente ejerciendo 17, 18 años la carrera, con toda la disposición y con la intención también de aprender mucho de ustedes que tienen el bagaje y el conocimiento en el funcionamiento del Consejo como tal. Cualquier inquietud, cualquier duda, bienvenida sea, que con gusto se les socializará y se les comunicará de la mejor manera. Mi número telefónico es 304-524-7396. ¿Alguna duda, alguna inquietud? 304-524. Ya está ahí incluido. Gracias, señor jurídico. Gracias, presidente. Entonces paso, presidente. Agradecerle a la mesa directiva del año 2025 en cabeza del concejal Alejandro Riascos. Gracias, hermano, por
solidarizarse con este concejal en la partida de mi hermana. Muy agradecido, hermano, con la mesa directiva. Esas palabras lo reconfortan a uno. A las personas que me mandaron las condolencias, Dios les pague, a los que no también, porque no es obligación. Cuando uno se va, no va a escuchar quién le dijo hasta luego. Eso sale de corazón. Y doy gracias a Dios porque nuestro Padre Celestial se acordó de mi hermanita. También quiero darle las gracias a la nueva mesa directiva, al doctor Sebastián Castaño, a la doctora Gabriela. Por último, llamé al concejal Piñeros como presidente porque vi que no querían llevar a mi cuñado a cámara ardiente como tiene que ser, porque él fue concejal del Partido Liberal, presidente del Partido Liberal, un líder político toda la vida de Santa Rosa de Cabal. Para los que no supieron la historia de este señor y que partió, le agradezco a la administración municipal en cabeza del alcalde, mandó una honra fúnebre muy bonita. Dios lo bendiga. Pero sí quedé muy triste con usted, señor presidente. Siempre se saca una resolución para una persona que parte y no fue escuchada en la iglesia. Y siempre la mandan, no es obligación. De una vez le digo, no tengo nada en contra suyo, pero sí hizo falta ese detalle del Consejo Municipal. Pero no es obligación. El señor, al parecer, políticamente no era nadie, pero para mí sí, como presidente del partido de la U y concejal, hice mi representación allá y el nombre del consejo de los concejales que no estuvieron porque no tienen por qué estar. Pero sí, esa resolución le hizo mucha falta y usted no es primera vez que es presidente ni es primer periodo que es concejal. Se lo agradezco en el alma, en nombre mío, en nombre de mi familia y en nombre de la familia Hincapié. Deseándole lo mejor de lo mejor a la mesa directiva, mi concejala Gabriela, mi compañero Sebastián. Muchos éxitos. Esto es una experiencia que tienen que vivirla y analizarla muy bien. Le preguntaba, presidente, con todo respeto del jurídico y suyo, nosotros como concejales buscamos votos en Santa Rosa en todos los rincones, en cuando usted no. Usted los tiene y no necesita ir a una vereda ni nada. Nosotros sí, yo sí me ando todas las veredas, los barrios, buscando un votico. Pero oh tristeza que tenemos tantos profesionales en Santa Rosa de Cabal, con respeto del jurídico, que están aguantando hambre. Yo quisiera saber a cuántas personas profesionales usted convocó para que concursaran para jurídico o que les trajeran la hoja de vida. ¿Será que Santa Rosa de Cabal no tiene profesionales? ¿Será que cuando necesitamos esos voticos, sí vamos a buscar esos bobos profesionales que vengan a votar por X o Y concejal? No. Santa Rosa de Cabal merece respeto, presidente, y más los profesionales, porque desde las 3:30 de la mañana se ven salir profesionales para Pereira a buscarse en la comida. No tengo nada contra suya, pero sí le faltó pensar en esos profesionales que están buscándose un plato de comida en otro departamento. Muchas gracias, presidente. Otro concejal.
Concejal Steven, tiene uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Escuchando la última intervención del concejal Ricaute, me genera mucho, y le agradezco, Ricaute, por hacer la exclamación de los profesionales que no son de Santa Rosa. ¿Saben por qué? Porque entonces usted, presidente, me va a ayudar en un debate, presidente del partido, a abrir un debate. Porque es que no podemos solo señalar al Consejo Municipal. Venga, abramos el debate municipal de cuántas personas de Pereira, abramos el debate de cuántas personas que viven en Pereira y trabajan en la administración municipal. ¿Cuántos secretarios de despacho no son de Santa Rosa de Cabal? ¿Cuántos funcionarios de Empocabal no son de Santa Rosa de Cabal? ¿Cuántos funcionarios del hospital no son de Santa Rosa de Cabal? Entonces vamos a reclamar y vamos a abrir el debate y le vamos a preguntar entonces en el control político a cada secretaría, fruto a la intervención de Ricaute, ¿cuántos funcionarios el domicilio de cada contratista, de cada funcionario de la administración municipal? Porque yo sí veo a las 5:30 de la tarde cómo desfila mucha gente de la administración municipal a coger bus urbano para la ciudad de Dos Quebradas y Pereira. Y cómo uno ve del occidente del departamento cómo llegan a Santa Rosa de Cabal. Sería muy interesante, concejal Ricaute, que hiciéramos el debate para preguntarle entonces a la administración municipal, venga, el año 2024, el año 2025, hoy que estamos arrancando este año 2026 acá en el Consejo Municipal, prendamos el debate de cuántas personas a las cuales ustedes defienden, porque ustedes hacen parte de gobierno. Ustedes exclaman a viva voz, algunos han dicho que esta administración no ha habido como ninguna otra, algunos le profesan amor eterno al alcalde municipal en las reuniones de bloque. Entonces venga, abramos el debate de cuántas personas, cuántas plazas tiene Santa Rosa de Cabal, cuántos contratistas tiene Santa Rosa de Cabal que no son de Santa Rosa de Cabal. Presidente Piñeros, sumado a la intervención del concejal Ricaute, yo quiero abrir el debate. Abramos el debate entonces de las plazas que no son de Santa Rosa de Cabal y que están en la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, que están en el hospital de Santa Rosa de Cabal, que están en Empocabal. Yo al jurídico lo vengo conociendo hace poco lo vengo conociendo, y no lo voy a defender porque él es un abogado y él solo se defiende, y creo que si está acá, seguramente está acá es porque el presidente como representante legal trae su equipo de trabajo. Así fue el presidente Loaiza, así fue el presidente Riascos. Pero en ninguno se abrió convocatoria para el jurídico del Consejo. En ninguno se abrió convocatoria para el jurídico del Consejo. Pero yo sí quiero, con la intervención del concejal Ricaute, yo sí quiero que prendamos el debate. Y más aún que estamos en el tema electoral de Cámara, del tema de Senado. Y blindemos a la administración, blindemos a Santa Rosa de Cabal. Blindemos a Santa Rosa de Cabal de todas las, digámoslo así, de las actividades de otras personas. ¿Saben por qué? Y lo digo con respeto.
porque yo fui un profesional migrante dentro de Colombia. Y fui a otra ciudad, fui a otro municipio, fui a otro departamento. He estado en varios departamentos trabajando. Pero sí no enfoquemos, de pronto no sé si malinterpreté las palabras del concejal, pero no dirijamos los focos sobre una persona. Venga, y dirijámoslo hacia toda la administración municipal y prendamos el debate y le decimos a la ciudad y le contamos a la ciudad cuántos contratistas, funcionarios no residen en Santa Rosa de Cabal para que prendamos el debate local. Presidente, muchas gracias. Concejal José Ricaurte tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Esto no es de abrir un debate. Dije lo que siento como concejal, hijo del pueblo. Porque entonces, ¿por qué no lo hicieron desde el 2024? 2025. Lo que pasa es que yo viendo ahora en las presidencias del consejo tampoco se hizo. Es ahora que yo hablo. ¿Por qué no abrieron el debate desde el 2024? Ah, porque habló José Ricaurte García, entonces abramos debate. Yo hago un debate es porque me duele Santa Rosa. Santa Rosa está lleno de profesionales. Lo mismo pasa con la administración de Pereira. ¿Cuánta gente no hay de Santa Rosa trabajando en Pereira y que lo tienen los concejales? Entonces le van a abrir un debate al alcalde y al gobernador, porque el gobernador le da puestos al que él quiere. Y eso pasa con los alcaldes. El debate es en el consejo, nosotros que somos concejales y que buscamos el pueblo para que nos apoyen en elecciones. El alcalde, él verá si hace lo que él quiera, él contrata al que necesite y el perfil, seguro Santa Rosa no los tiene, pero el debate mío es sobre el consejo. Es que a nosotros nos eligió el pueblo, al alcalde lo eligió el pueblo, pero es un rol muy diferente, porque nosotros salimos a mendigar votos todos los días, hacemos el trabajo todos los días y duele no ver a un profesional. Eso es lo que me duele. No estoy convocando a debates. El que se sienta aludido y esté ofendido con el alcalde, pues sálgale. Yo no me presto para esos juegos. Simplemente digo lo que siento como concejal y ciudadano de Santa Rosa de Cabal. Gracias, presidente. Otro concejal que quiera tener el uso de la palabra, concejal John Jairo Loaiza. Gracias, presidente. Escuchando las intervenciones de los concejales, yo sí quiero, pues, como la idea no es de entrar en una discordia acá en el tema del jurídico. Yo creo que, como siempre hemos sabido, es el único cargo, o uno de los cargos, de que no se necesita hacer una convocatoria abierta, como lo es el secretario. Y uno, pues sí, que tiene razón algún concejal cuando dice que hay muchos profesionales en nuestro municipio, es cierto, pero también es una potestad que tiene la mesa directiva, el presidente, de tener su jurídico. De hecho, aquí hemos tenido jurídicos ya varios que no han sido santarrosanos. Recuerdo que cuando Oscar Díaz fue presidente, trajo el jurídico de Pereira al doctor Trujillo, que estuvo acá. También estuvo una muchacha acá unos días. Alejandro tuvo su jurídica, yo he tenido mi jurídico. Y yo creo que es una potestad que tiene el presidente o uno como presidente, de escoger el jurídico cuando uno conoce y cuando uno sabe que esa persona tiene la capacidad, que es el profesional que lo va a brindar no solo a uno como presidente ni a la mesa directiva, sino al consejo municipal, porque si bien es cierto, pues con todo el respeto, pero no es el jurídico del presidente, es el jurídico del consejo, de toda la corporación, que seguramente
es imparcial y va a estar siempre acá brindándonos todo el apoyo profesional y guiándonos para no cometer ningún error. Como lo sabemos todos, pues el concepto del jurídico no obliga a tomar una decisión, pero es el que nos pone en alerta y que ya pues somos nosotros como corporados los que tomamos una decisión. Entonces yo creo que aquí no es de entrar en el debate que este por qué o que este por qué sí o que por qué no colocaron. No, yo creo que lo importante es que haya un buen jurídico y que no va a ser tan bueno como el que yo tuve el año pasado, pero no, en el 2024, pero de verdad, qué bueno porque a Alejandro le fue muy bien con su jurídica, tengo que reconocérselo a Alejandro, y seguramente en este periodo también hay un gran profesional en la corporación y que es del que nos vamos o a lo menos como concejal, pues me voy a tomar el atrevimiento de estar preguntándole y pidiéndole conceptos sobre los proyectos de acuerdo que llegan acá. Era solamente eso, y yo creo que aquí no ese es el tema, de que por qué no trajeron uno, que no colocaron uno de Santa Rosa, que tenemos muchos amigos. Yo sé que el presidente tiene muchos abogados, amigos, pero pues bueno, esa es la decisión que se toma, y vuelvo y reitero, aquí no es el abogado del presidente, sino el abogado del jurídico de toda una corporación. Gracias, presidente. ¿Nadie más quiere intervenir? Gabriela, por favor, continuar con el orden del día. Noveno, cierre de la sesión. Siendo las 7:26 de la tarde, damos por terminada la sesión y convocamos para mañana, jueves 22 a las 2 de la tarde. Muchas gracias, compañeros.